Te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta tarde de estar reunidos en este lugar como tu pueblo, Señor, de estar reunidos como la familia de Dios en tu casa. Y es aquí, Señor, donde venimos a rendir todo a ti, Señor. Es aquí, Señor, donde venimos a menguar para que tú crezcas en nosotros y poder decirte con convicción en nuestro corazón: gobiérnanos, Señor, dirige nuestra vida. Y es este momento, a través del consejo de tu palabra, podemos encontrar la dirección para nuestra vida. Abrimos nuestro corazón, Señor, abrimos nuestro entendimiento. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, Señor, y que nos des la inteligencia espiritual que necesitamos para poder comprender tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjeme decirle, hermano, que ahora en estos días que yo no estuve por acá, me di cuenta que algunos hermanos, por lo menos allá en Fontana, no sé cómo pasó aquí, pero algunos hermanos estuvieron y están experimentando algunas pruebas a través de la enfermedad, algunos otros a través de la necesidad económica, algunos otros, como fue en nuestro caso, la pérdida de un familiar querido, ¿verdad? Pero muchos sufrimos, somos atribulados posiblemente de diferentes formas y maneras. Pero déjeme decirle que cuando somos atribulados por la necesidad, por la enfermedad, Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Cómo vamos a conocer al Dios que sana si no hay enfermedad? ¿Cómo vamos a conocer al Dios que sabe consolar si no viene sufrimiento al corazón? ¿Cómo vamos a conocer al Dios que es capaz de proveer cualquier necesidad si no tenemos una necesidad? Es imposible conocerlo. Por eso es que es importante que al ir desarrollando esta serie, que tenemos ya más de un año hablando de esta serie, Conociendo a Dios, es importante que cada día vayamos conociéndolo más, ¿sí? Es necesario que usted y yo, como hijos de Dios, conozcamos al Señor cada vez más y más. Estamos llegando a tiempos y a momentos en este planeta en los que se están definiendo los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos discípulos de Dios. ¿Sabe cómo? A través de las pruebas, a través de la tribulación. Muchos hermanos en otros países a través de la persecución, ¿sí? Pero ahí están surgiendo los verdaderos discípulos de Dios, los que verdaderamente conocen a Dios. Los que no conocen a Dios, esos están regresando al mundo, ¿sí? O están viviendo su vida de otra manera. Pero los que conocemos a Dios, entendemos y sabemos por qué viene el sufrimiento, por qué viene la enfermedad, por qué viene la necesidad, por qué viene la tribulación, porque conocemos a Dios, ¿de acuerdo? Y en esta tarde vamos a conocer otro de los atributos de Dios, ¿sí? En Génesis capítulo 1, versículo 26, en el marco de esta serie Conociendo a Dios, vamos a ver qué el Señor nos quiere enseñar en esta noche. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo los creó? Varón y hembra. No dice varón y varón, ni hembra y hembra. Dice varón y hembra los creó. Pero si usted nota en el versículo 26, está usando Dios, hagamos al hombre. A nuestra, está hablando en plural, se está usando en el sentido plural, ¿sí? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y gobierne.
El último de los atributos que por lo menos yo le compartí y que tiene mucha relación con este otro atributo que vamos a ver hoy, fue Dios es uno. Dimos dos partes, primera y segunda parte, para que quedara muy claro. El versículo que yo usé para dar esta enseñanza de este atributo, Dios es uno, fue Deuteronomio 6, 4 y 5. No lo tiene que buscar, yo se lo leo. Cuando dice Dios: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿sí? Por lo tanto, yo espero que después de haber escuchado esta conferencia, Dios es uno, este atributo, haya quedado claro que nuestro Dios, Jehová, es uno. Es más, Él es único, Él es verdadero y no hay otros dioses con Él, ni hay otro Dios como Él. ¿Me expliqué? No hay dioses con Él, ni hay otro Dios como Él. Así que hoy estaremos hablando, y en las próximas reuniones, en domingo, estaremos hablando de una de las doctrinas que, si bien para algunos pudiera ser controversial, tal vez algún otro no pudiera estar de acuerdo. Porque voy a hablar acerca de la doctrina de la Trinidad. Y la doctrina de la Trinidad, por lo menos para esta congregación, Casa de Oración, todos los que forman parte de esta congregación, Casa de Oración, como ahora Hugo, nuestro hermano, me acaba de decir: yo quiero formar parte de esta congregación, he venido asistiendo, me siento a gusto, quiero conocer más al Señor y no sé qué tengo que hacer para formar parte de esta congregación. Lo único que tienes que hacer, te digo desde este momento, es ser fiel a Dios y a las reuniones, ¿verdad? Ese es tu pase para formar parte de esta congregación. Por lo menos a esta congregación, Casa de Oración, y a todas las congregaciones alrededor del mundo, Casa de Oración, la doctrina de la Trinidad es una de nuestras declaraciones de fe. Si usted va a nuestra página, que está por ahí anunciada, usted va y ve ahí una pestaña, la página principal, que dice Declaración de Fe. Usted va a ir ahí y se va a dar cuenta que una de nuestras doctrinas en las que creemos es justamente en la doctrina de la Trinidad, ¿sí? La doctrina de la Trinidad es en la cual descansa, entre algunas otras, descansa nuestra fe y nuestra vida cristiana. La doctrina de la Trinidad. Y quise aclarar que para algunos posiblemente pueda ser controversial y algunos otros no puedan estar de acuerdo, porque no todos creen en esta doctrina de la Trinidad. Nosotros, vuelvo a repetir, como Casa de Oración, creemos en esta doctrina de la Trinidad y es necesario que usted lo sepa si usted forma parte de esta congregación. Por lo tanto, entonces, siendo Dios el único y el verdadero Dios, que en esa unidad perfecta y esencial también se distingue Dios a través de tres personas. ¿Usted conoce esas tres personas? Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios es uno y en Él se conforma la Trinidad. Quiero por favor que repita conmigo esta expresión. Dios es uno y en Él se conforma la Trinidad. No son tres dioses diferentes, es un Dios. La doctrina de la Trinidad es una verdad objetiva, no es relativa ni es subjetiva. Es una verdad objetiva para el corazón que tiene fe. Es decir, para el corazón que cree. Es un asunto de fe. La doctrina de la Trinidad hay que entenderla con fe, no con el entendimiento meramente humano, ¿sí? Creer lo que la Biblia nos revela acerca del tema de la doctrina de la Trinidad. ¿Cuántos creen en lo que dice la Biblia? ¿Todos creen en lo que dice la Biblia? ¿Y por qué a veces yo me encuentro con hermanos que dicen, yo creo en lo que dice la Biblia, pero cuando Dios nos llama a perdonarnos y amarnos unos a otros, dicen, es que me cuesta tanto trabajo perdonar, es que me cuesta tanto trabajo amar a aquel o aquel? ¿Por qué a veces batallamos? Porque a veces queremos que la Biblia se acomode a nuestras necesidades y no nosotros acomodarnos a lo que dice la Biblia. Cada uno de nosotros, como cristianos nacidos de Dios, necesitamos alinearnos a lo que dice la Biblia.
No alinear lo que dice la Biblia a mis intereses personales. No, yo me tengo que alinear a la palabra de Dios. Entonces, Dios es uno y en Él se conforma la Trinidad. Uno de los padres de la iglesia dijo lo siguiente hablando de la fe, hablando del creer. ¿Cuántos creen? Él dijo: creo que Cristo murió por mí porque es increíble para el razonamiento humano. Y además, dijo él, creo que también resucitó de entre los muertos porque es imposible para la capacidad humana. Es decir, yo creo que Cristo murió por mis pecados, simplemente así. Yo lo creo porque lo dice la Biblia. ¿Cuántos han recibido la salvación? ¿Pagaste algo por tu salvación? No, simplemente tuvimos que creer. ¿Creer en qué? ¿En un movimiento, en una iglesia, en una denominación? No, creer en el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Y esas, para los nacidos de Dios, son buenas nuevas de salvación, hermanos. ¿Sí? Porque algunos no creen que Cristo murió en una cruz para salvación y redención de toda la humanidad. Pero también dice este hermano que él cree que Jesús resucitó. ¿Cuántos creen en la resurrección? Algunos no creen que Jesús resucitó. Y Jesús resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre y está sentado ahí con poder, con autoridad, ¿sí? Y está ahí orando e intercediendo por nosotros, ¿sí? Pero algunos no creen que Jesús resucitó. Yo creo que Jesús resucitó, porque si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Sí? Entonces, Anselmo, uno de los pensadores más grandes que ha tenido el cristianismo, él sostenía lo siguiente, era una convicción para él, y él dijo lo siguiente: la fe, el creer, debe anteceder a todo esfuerzo humano por comprender los asuntos de la Biblia. A eso se estaba refiriendo. Le debe de anteceder la fe. Déjeme decirle que la primera palabra en los mensajes de Jesús, cuando Jesús andaba en este planeta y predicaba y enseñaba a la gente, dentro de su mensaje, una de las primeras palabras que Jesús usó fue creer, y la segunda fue arrepentíos. Creed y arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera palabra que Jesús usó entonces en su mensaje fue creer, y la segunda fue arrepentirse. Primero es fe y después es arrepentimiento, ¿sí? Y este hombre decía: la fe le debe anteceder a todo esfuerzo humano por comprender los asuntos de la Biblia. Es decir, la fe viene primero al oído que sabe escuchar con fe, no a la mente que sabe meditar por lo que ve. ¿Sí? De pronto empezamos a ver tantas cosas que suceden a nuestro alrededor y decimos: wow, se me hace que el fin del mundo está muy cercano. Y es cierto, nos estamos acercando cada vez más al fin de este mundo. Los días de este planeta están contados. El hombre que tiene fe, escuchen esto, hermanos, no sopesa lo que la palabra de Dios dice. Tampoco el hombre que tiene fe no busca por medio de un proceso de razonamiento humano la confirmación y comprobación de su fe a través de la filosofía o de la ciencia. Voy a ver si mi fe se puede comprobar a través de una filosofía o a través de la ciencia. No, el corazón que tiene fe simplemente cree lo que la Biblia dice, porque es la palabra de Dios. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Por lo tanto, entonces, hermanos, pretender razonar o comprender en términos meramente humanos la doctrina de la Trinidad es reducir a Dios a lo humano, siendo Él divino. En otras palabras, hermanos, es un asunto de fe, ¿sí? No es una controversia, es un asunto de fe. Así que vamos a tratar de estudiar esta doctrina en base a lo que está revelado en la Escritura, a lo que Dios le ha placido correr el velo. De hecho, la palabra revelación es así como correr el velo. Si yo le dijera que atrás de esas cortinas hay algo que usted tiene que descubrir, para ver lo que está detrás de esa cortina hay que correr el velo.
¿sí? Para conocer entonces lo que está detrás de eso. Asimismo es en la palabra de Dios. Para poder entender las verdades de Dios, Dios va a correr el velo siempre y cuando habite en nosotros la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda la verdad. Por eso es que hay personas que luego me han dicho, es que leo la Biblia una y otra vez y no entiendo nada. Bueno, es que se necesita de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, en los nacidos de Dios, en los regenerados. Es la presencia del Espíritu Santo la que nos va revelando las cosas que Dios nos quiere revelar en su palabra. Por lo tanto, entonces, diga conmigo, Dios es uno y en Él se conforma la Trinidad. Cuando usted estudia esta doctrina de la Trinidad, usted se dará cuenta que por toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, Dios en el Antiguo Testamento como Jesús en el Nuevo Testamento, hicieron uso de la forma plural para referirse a la Trinidad. Por ejemplo, en el versículo que leímos al principio, Génesis 1:26, nos muestra que para conocer a ese Dios que es uno y a la vez es tres, se está revelando desde el mismo inicio de la creación, ¿sí? En el versículo 26 que leímos, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Se fija cómo usa el plural? Conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, etcétera. Y dice el versículo 27 que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Qué significa este versículo 27? ¿Que somos como Dios? Porque algunos hoy están enseñando que los cristianos somos como Dios, o los juniors de Dios, ¿sí? Y eso es una mentira, es una herejía. Porque si fuéramos nosotros como Dios, entonces ya Él no sería único, porque ya hubiera muchos dioses. Y yo dije al principio, Dios es uno, así lo establece la Biblia. Es único y Él es verdadero, ¿sí? Cuando dice en la Biblia ahí que fuimos creados a su imagen, no fuimos creados a su imagen en su esencia, en la totalidad de su esencia. Tenemos algo en lo cual nos podemos parecer a Dios, ¿sí? Por ejemplo, dice la Biblia que Dios es amor, ¿sí? El cristiano que ha nacido de nuevo y ha sido regenerado y su mente ha sido renovada, sabe amar, ¿sí? Pero de repente, cuando sus expectativas no son cumplidas, de repente como que el amor se acaba. Pero Dios no es como nosotros, ¿sí? Esos son los rasgos que nos van distinguiendo entre Dios y el ser humano, ¿sí? Regenerado. Entonces, notemos cómo Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Las reglas gramaticales, tanto del hebreo como del español, impiden estas expresiones. Es decir, a un sujeto singular no se le puede ser aplicada una acción plural. Es decir, el nosotros no cabe en el yo, ¿sí? Como dijo Dios ahí, hagamos. La Biblia no dice en Génesis 1:26, los dioses dijeron, hagamos al hombre. ¿Verdad que no dice así? Dice, Dios dijo, singular. Pero aquí un solo Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. La clave para entender esta palabra que leemos es Dios. Para entender este versículo necesitamos ir al significado de esta palabra que leemos, Dios, que en el hebreo es Elohim, palabra que aparece por primera vez en Génesis 1:1. Yo quiero que ponga mucha atención y que ponga a trabajar ahí su mente y a activar su fe, porque este es un asunto que se tiene que comprender por fe, ¿sí? Entonces, Dios, la palabra del hebreo para Dios es Elohim, que significa el Dios supremo. Y en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Y Elohim entonces es un término plural en el hebreo, pero no significa dioses, sino que se usa para describir justamente a ese Dios supremo que está por encima aún de las reglas gramaticales de esta tierra. Y ahí está la clave, ahí es donde tenemos que entender y pensar en todo esto. Dios supremo, no podemos decir los dioses dijeron, ¿sí?
aunque la palabra Elohim es usada en plural, no podemos decir los dioses, pero sí para conocer a Dios que es uno y que Él está compuesto. Pregunta, ¿está compuesto de varios dioses? No, está compuesto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una ocasión cuando escuchaba alguna enseñanza relacionada con esto, el predicador daba una ilustración que queda muy acorde a esto. Cuando usted tiene un huevo en su mano, el huevo está compuesto de una cáscara, ¿qué más? La clara y la yema, ¿sí? Si usted separa la cáscara, separa la clara y la yema, usted se va a dar cuenta que estas son tres partes que confirman o conforman, mejor dicho, un huevo. No dice los huevos, ¿verdad? Dice el huevo. De hecho, las personas, los seres humanos, estamos creados espíritu, alma y cuerpo. Pero no dice los hombres, somos el hombre, el ser humano, ¿verdad? Entonces, lo mismo es con Dios. Dios es uno, pero lo conforman el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Queda claro hasta aquí? Hay muchas más escrituras, solamente para mencionar alguna del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, veamos cómo Jesús no dudó tampoco en utilizar la forma plural para referirse a sí mismo, para referirse al Padre y al Espíritu Santo, en una ocasión que le dijo a sus discípulos, les dijo lo siguiente: vendremos a Él y haremos morada con Él. Aquí la palabra morar significa quedarse ahí, a vivir, morar ahí, establecerse ahí. Vamos a leer el contexto de esta escritura en Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Por qué Jesús les dijo a sus discípulos, vendremos a Él y haremos morada con Él? Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Lo tiene? Mire lo que dice Jesús. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuántos y cuánto? ¿Cuántos aman a Dios? Todos. Pero ¿cuánto amas a Dios? Déjeme decirle que la medida en la que usted y yo amamos a Dios es en la medida que obedecemos y cumplimos sus mandamientos. Porque alguien puede decir, yo amo a Dios, pero estar enojado con su hermano que tiene al lado, o con la esposa, o con los hijos. No, el que ama a Dios cumple y vive con sus mandamientos. Dice entonces Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, le quiero recordar que en este capítulo 14, en esta escena, Jesús está hablando con todos sus discípulos, con sus discípulos. Ya había participado con ellos de la última cena. Jesús está por irse, está por cumplirse la escritura, ¿sí? Ya había participado con ellos de la Santa Cena. Ya les había lavado los pies a los discípulos, de tal forma que hasta Pedro se sorprendió. ¿Cómo, maestro? ¿Tú me lavarás los pies? Si no te lavo, no tendrás parte conmigo en el reino. Entonces dice Pedro, no, Señor, si de eso se trata, pues lávame todo, ¿verdad? Ya le habían lavado los pies a sus discípulos, ya les había, en este contexto, ya les había anunciado la traición de Judas y les había anunciado también la negación de Pedro. Entonces, en ese marco y en ese contexto, Jesús le dice a sus discípulos, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Si tú te dices un discípulo de Jesús, pero no guardas sus mandamientos, entonces puede haber duda de que realmente seas un discípulo de Jesús. Aquí la palabra guardar significa o se traduce cumplir con el mandamiento. El que me ama, cumple mis mandamientos. Está fácil, ¿no? ¿Cuántos saben que está fácil? Se dice fácil, pero cuando ya se trata de cumplir con el mandamiento, algunos empezamos a batallar. También guardar significa retener el mandamiento. En otras palabras, reténlo en tu mente y en tu corazón y vívelo y cúmplelo, ¿sí?
Y mantente ahí también se traduce. Entonces podemos leer, dice Jesús, si me aman, cumplan mis mandamientos, reténganlos en su corazón y manténganse ahí cumpliendo los mandamientos. ¿De acuerdo? Ahora, le pregunto, si usted es un discípulo de Jesús, ¿por qué cumple o por qué retiene los mandamientos de Dios y por qué vive usted cumpliendo con los mandamientos del Señor? ¿Acaso Dios ha venido de forma literal a decirte, cumple mis mandamientos, o es un asunto de fe? ¿Por qué los cumples? Porque lo dice la Biblia y porque yo creo lo que dice la Biblia. Y si Él me dice que perdone, si Él me dice que ame, si Él me dice que cumpla con Él, con sus mandamientos, pues yo lo voy a creer y voy a tratar de vivir en eso, ¿sí? Vuelvo a repetirles, hermanos, es un asunto de fe. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para nosotros, al leer este versículo, es un asunto de fe. Pero en el momento que Jesús estaba ahí con sus discípulos, ellos estaban escuchando de viva voz, de primera mano estaban escuchando a Jesús que les estaba diciendo, si ustedes dicen que son mis discípulos, guarden mis mandamientos, retengan mis mandamientos y cúmplanlos y vívanlos. Dice el versículo 16, y si hacen eso, dice el 16, yo rogaré al Padre. ¿Quién es el que está hablando aquí? ¿Quién habla? El Hijo. ¿Qué está hablando el Hijo? Dice ahí enseguida, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Quiero preguntarle algo. Cuando usted está pasando por alguna prueba o alguna tribulación o algún sufrimiento y entra a la presencia de Dios, ¿quién es el que le proporciona el consuelo y la fuerza que usted necesita? ¿Acaso no es la presencia del Espíritu Santo en nosotros? Y ahí se cumple lo que dijo Jesús, no los dejaré huérfanos, les daré otro consolador. Entonces, para conocer a Dios y conocer, mejor dicho, el consuelo de Dios, tiene que venir sufrimiento, hermanos. ¿De acuerdo? Entonces dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con vosotros. Aquí en este versículo se está manifestando ya y estamos viendo claramente la Trinidad. Está hablando el Hijo, está hablando del Padre y está prometiendo al Consolador. La Trinidad ahí. Otra versión dice, y yo rogaré al Padre que les dé otro igual que yo con la misma sustancia de lo que yo tengo. ¿Sí? Alguien igual a Jesús, no dice alguien con cualidades diferentes que yo vendrá para ser el consolador de ustedes. No, significa que alguien igual que Jesús vendría, en este caso el Espíritu Santo, a traer consolación a todos los hijos de Dios. Versículo 17, sigamos leyendo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. 18. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me verán porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, los cumple, los retiene, vive en ellos, se mantiene allí. Dice, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cuántos pudieron percibir la presencia de Dios? Y esa presencia de Dios a través de la alabanza y la adoración se manifestó a tu vida trayendo paz. A través de la alabanza, la adoración, trayendo tal vez esperanza o tal vez trayendo un consuelo mientras estamos alabando al Señor y estamos cantando con el entendimiento, ¿sí? Confiaré en ti, Señor, esperaré en ti. Por eso cuando venimos a alabar al Señor, hermanos, hay que alabar y adorar al Señor con el entendimiento, sabiendo lo que estamos cantando. ¿Sí? Para que entonces venga la presencia del Señor y podamos ser amados por el Señor. Dice, y mi Padre le amará y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 22. Le digo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?
Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y ahí está lo que Jesús les dijo: vendremos a Él. ¿Quiénes van a venir? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la manifestación de la Trinidad. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Por lo tanto, entonces, hermanos, es importante que pensemos y abracemos esta verdad que es objetiva. Dios es uno y en Él se conforma la Trinidad. ¿Estamos de acuerdo? Las tres personas del ser divino siempre trabajarán juntas. Nunca ha habido ni habrá ninguna acción, por más mínima que sea, que alguno de los tres puedan hacer de forma individual. Dios no se puede dividir, es indivisible, ¿sí? Así como el hombre no se puede dividir, Dios no se puede dividir tampoco. Actúan de la misma manera. Todo acto de Dios es realizado por la Trinidad en una perfecta unidad, porque Dios es perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en ese mismo contexto de Juan capítulo 14, pero en el versículo 8, Felipe hace una pregunta al Señor. Le dice al Señor: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le responde diciendo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Repito, para ellos en ese momento era algo real, porque estaba viendo a Jesús. Para nosotros es un asunto de fe. ¿Cuántos han visto al Padre? ¿Cuántos han visto a Jesús? Creemos que Dios, Jesús, están ahí en su trono, en su reino, gobernando, porque es un asunto de fe y creemos lo que le dice la Biblia. Pero Felipe estaba ahí escuchando de viva voz a Jesús. Y le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, ¿sí? Tal vez alguno pudiera preguntar, hablando en el contexto de la Trinidad: hermano, usted nos ha enseñado que Dios es uno y ahora nos dice que son tres. Obviamente que lo que es uno en sí mismo no pueden ser tres a la misma vez. Por ejemplo, este micrófono tiene dos o tres partes. Si yo le quito esta bolita de aquí, se separa. Pero no digo, tengo dos micrófonos, ¿verdad? Es un solo micrófono. Entonces, cuando hablamos de Dios y sus atributos, no podemos tratar de hacerlo, no podemos hablarlo de una forma natural, debido a que Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Pablo dijo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Nosotros como seres humanos estamos muy limitados. Y Dios sobrepasa nuestro entendimiento humano. Pablo les dijo a los corintios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. ¿Lo tiene? Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, el espíritu que tienes ahí, Él sabe perfectamente lo que en estos momentos estás pensando. Tú mismo puedes discernir. Y Dios, que es omnisciente, que todo lo sabe, también Él sabe discernir. Entonces, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu que está en él? Yo no puedo saber lo que estás pensando, lo que estás sintiendo en este momento, ¿sí? Pero Dios sí. Dice: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y note usted cómo la palabra espíritu está con mayúscula para referirse al Espíritu de Dios. Este versículo entonces comprueba que por medios humanos no se puede conocer a Dios. Es necesario la intervención del Espíritu de Dios para poder conocer las cosas de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, quien no ha nacido de nuevo, quien no ha sido regenerado y lavado por la sangre de Cristo, no puede decir que mora el Espíritu de Dios en él.
Pero el que ha sido lavado por la sangre de Cristo y ha sido regenerado y ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo de Dios mora en él, y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a conocer las cosas de Dios. Por eso dice Pablo ahí, versículo 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, es decir, el no regenerado, sino el Espíritu que proviene de Dios. Otra versión dice, el Espíritu que viene de parte de Dios y que lo hemos recibido como un regalo de Dios. ¿Pagaste algo para recibir el Espíritu Santo de Dios que mora en ti? Nada. Dice, para que entonces por el Espíritu que hemos recibido de Dios, sepamos lo que Dios nos ha concedido. 13. Por lo cual, dice Pablo, también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Escuchen esto, hermanos. El día de hoy, detrás de muchos púlpitos, se está predicando pura sabiduría humana, puro humanismo, ¿sí? Y muy poco de la palabra de Dios, ¿sí? Dice Pablo entonces, les hemos hablado no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, con mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual, no revolviendo, no haciendo una mezcolanza de asuntos espirituales con asuntos que no tienen nada que ver con la Biblia. Y el día de hoy hay mucha revoltura que no es nada de lo que dice la Biblia. Esta palabra acomodar que menciona ahí Pablo en el versículo 13 se traduce cotejar. Es decir, que lo que yo estoy escuchando, lo que tú estás escuchando, y mientras yo estoy hablando, sé que el Espíritu Santo que mora en ti te está enseñando algo, te está mostrando algo, te está hablando al corazón, te está tratando de enseñar acerca de algunas de las áreas que necesitamos corregir y arreglar. Acomodando, cotejando, interpretando, combinando o juntando los asuntos espirituales con los espirituales. ¿Sí? Imagínense que yo les empiezo a echar aquí una mezcolanza de Biblia con humanismo, con subjetivismo, con muchas otras cosas más, con filosofía y un montón de cosas, y no tiene nada que ver lo espiritual con lo espiritual. No vamos a aprender nada, vamos a salir sin un entendimiento claro de la Biblia. Entonces Pablo decía, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14 dice, el hombre natural, el que no es regenerado, que no tiene la capacidad para razonar espiritualmente porque no tiene el Espíritu de Dios morando en él, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El asunto de la doctrina de la Trinidad, hermanos, es un asunto que se tiene que discernir y entender de forma espiritual. Dios es uno y en él se conforma la Trinidad. En términos humanos, entonces, y de acuerdo a las matemáticas, Dios es uno y en él se conforma la Trinidad, o son tres diferentes. En términos matemáticos es imposible. Les recuerdo que nuestro Dios al que adoramos es un Dios sobrenatural, está por encima de lo natural. Él es sobrenatural, él está por encima de las leyes naturales que Él mismo estableció para que por lo que Él no está sujeto a las leyes de este mundo, pues Él no se sujeta sino a sí mismo, ¿sí? Entonces, dice Dios a través del profeta Isaías, si usted quiere tratar de entender la doctrina de la Trinidad bajo sus propios pensamientos naturales, se le pueden fundir los fusibles ahí, porque hay que entender el asunto de la Trinidad como un asunto espiritual que lo tenemos que discernir por fe. Dice Isaías 55, versículo 8, hablando Dios a través del profeta, dice Dios, mis pensamientos no son como sus pensamientos, ni sus caminos son como mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los cielos de la tierra, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, Dios le pone límites al hombre, le determina un espacio, una duración de sus días según la Escritura,
Pero Dios no está sujeto a límites porque Dios es ilimitado, ¿sí? Además, no está sujeto Dios al espacio y al tiempo, porque en Él está contenido el espacio y el tiempo. Dice la Biblia que Él es el principio y Él es el fin, y Él es el Dios eterno. Jonathan Edwards, uno de los mejores teólogos que ha dado este país, en los años por ahí 1700, dijo lo siguiente. Él dijo: creo que la doctrina de la Trinidad es lo más elevado y lo más profundo de todos los misterios divinos, ¿sí? Por eso vuelvo a repetirle, el asunto de la doctrina de la Trinidad, por ser uno de los misterios divinos, a veces para algunos es imposible concebirlos. Por eso algunos dicen, ¿cómo es que? No, solamente hay un Dios. Sí, pero en ese Dios está contenido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hasta el día de hoy surgen muchas controversias respecto a la Trinidad. Pero déjeme decirle que Dios, fuera de Dios no hay otro Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por lo tanto, todos los nacidos de Dios debemos descansar y poner nuestra confianza en ese Dios que es uno, pero a la vez es tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ni Satanás ni sus huestes espirituales de maldad tienen poder para tocar ni siquiera un cabello de tu vida, ¿sí? No nos pueden tocar a menos que Dios se lo permita, ¿sí? Porque algunos dicen, es que el diablo me trae. ¿Cómo estás, hermano? Pues ya me trae el diablo. No. El diablo no puede tocarnos a menos que Dios lo permita. Ahora, hay muchos el día de hoy que hablan mucho de guerra espiritual y que ven demonios por donde quiera. Cuídate de aquel demonio, que no te haga nada, ¿sí? Pero son extremos que se han dado en la enseñanza de la guerra espiritual. ¿Acaso Dios no le permitió, hasta que Dios no le permitió a Satanás que tocara la vida de Job, hasta entonces fue que Satanás pudo hacer algo con la vida de Job? Vamos ahí a ver esta historia en Job capítulo 1, versículo 8, sin salirnos del tema de la Trinidad. Job capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tiene? Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Mire las cualidades que tenía Job, a ver si se parecen a las nuestras. 1, varón perfecto, que se traduce en un hombre maduro, ¿sí? Que había alcanzado una buena madurez. Varón recto, ¿sí? Intachable, ¿sí? 3, temeroso de Dios. Y 4, apartado del mal, ¿sí? 3 cualidades básicas que debe de manifestar un verdadero discípulo de Dios: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quieres vivir bajo la protección de Dios? Aquí están 4 cualidades que debemos manifestar. Porque luego de repente nos encontramos con que traemos una bola de problemas porque no somos rectos, porque no somos temerosos de Dios y no nos apartamos del mal y no hay madurez en nuestra vida, ¿sí? Versículo 9. Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Por qué Job fue uno de los hombres más prósperos de su tiempo? ¿Por qué? Porque era muy inteligente y muy sabio y muy hábil para los negocios o para desarrollar la actividad que él desarrollaba. ¿Por qué? Porque era un hombre próspero. Porque era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Ahí está la clave, hermanos. Por eso esos mensajes ahí de que ven y te vamos a enseñar cómo prosperar, ¿sí? Son mensajes que no llegan al corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque se requiere de un corazón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, para que entonces puedas gozar de la protección de Dios. Por eso Job gozaba de un cerco de protección divina. Dios resguardaba su vida, y no solamente su vida, resguardaba todo lo que tenía. Versículo 11 dice, Satanás dice, pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Esa era la instrucción de Dios. Te voy a dar permiso de que puedas acabar con todo lo que tiene, menos acabarás ni pondrás tu mano sobre él. Y salió Satanás como rayo, ¿sí? delante de Jehová. Y escuche esto, la historia concluye en el capítulo 1 de que Job perdió todo lo que tenía. Perdió a sus hijos, a sus hijas, perdió a sus siervos, perdió su casa, perdió sus posesiones, perdió ovejas. Y por si todo fuera poco, quien debía de haber muerto, aquella mujer que le dijo, esa era la que debía de haber muerto, ¿sí? Pero escúcheme bien, Dios tenía un propósito divino con Job. Y Dios tenía un plan perfecto para Job. Y aquella mujer que le dijo, maldice a Dios y muérete, se la dejó viva por si fuera poco el asunto. Aún retienes tu integridad, le dijo esta mujer, maldice a Dios y muérete. Mire cómo concluye entonces la historia, versículo 20. Entonces Job se levantó, estoy en Job 1:20, y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Empezó a renegar contra Dios. ¿Qué hizo? Empezó a adorar a Dios. Pregunta, ¿qué haces tú cuando estás pasando por alguna prueba? ¿Reniegas de Dios o adoras a Dios? Este hombre se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Porque escuche, Dios tenía un propósito para Job, no era Satanás. Siempre que Dios permite que Satanás toque nuestra vida, es con un propósito de Dios, no de Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Hay que entender eso. ¿Sí? Son los propósitos de Dios. ¿Qué me dice de Pedro? A quien también Satanás le pidió permiso al Señor para zarandearlo. Y recibió el permiso de Dios, pero porque Dios tenía un propósito con Pedro. Vamos a ver esta historia en Lucas capítulo 22 también. Lucas capítulo 22, versículo 31. ¿Lo tiene? Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Esta palabra zarandear en aquel tiempo se usaba para sacudir con fuerza, o así se traduce, sacudir con fuerza y con violencia. Y se usaba para limpiar el trigo, limpiarlo y quitarle toda la paja inservible, ¿sí? Para que quedara entonces el puro trigo, ¿sí? Y fuera el alimento de donde en aquel tiempo usaban para alimentarse las personas en aquel tiempo. Pero también esta palabra zarandear habla, escuche bien, aquí está el punto también que debemos discernir. Habla de cómo Dios permite que vengan a nuestra vida pruebas, luchas, tribulaciones que son tan fuertes y tan violentas a tal punto que esa fuerza y esa violencia con la que somos zarandeados puedan quitar y ser capaces de quitar de nosotros toda aquella paja del pecado que nos está estorbando, para que entonces quede a la luz de nuestro entendimiento lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Para que la palabra de Dios, que es el alimento para el cristiano, nos pueda nutrir y fortalecer cuando estamos en medio de las pruebas. No sé si me expliqué.
¿Sí? Dios permite que seamos zarandeados para que ese pecado que hay en nosotros se vaya de nosotros, y al momento en que nos establecemos en la palabra de Dios, comprendemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos revela su palabra y somos fortalecidos, y entonces podemos entender por qué Dios obra como obra en medio de nuestras pruebas. Y algunos de nosotros necesitamos todavía nuestra buena zarandeada, ¿sí? ¿A cuántos les gusta la zarandeada? A nadie nos gusta el pescado zarandeado, ¿verdad? Pero a nadie nos gusta ser zarandeados, ¿verdad? Pero es necesaria la zarandeada de cuando en cuando para que entonces esa paja del pecado que está ahí se quite y entonces podamos tener la luz de la palabra a nuestro alcance. Entonces dice Jesús a Pedro: yo he rogado por ti, Pedro. En otras palabras, yo le he dado permiso a Satanás para que lo haga, pero yo rogaré por ti que tu fe no falte. Mire, es un asunto de fe, es un asunto de creer. ¿En qué? En la palabra de Dios, en lo que dice Dios ahí. Yo he rogado que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, ¿de dónde tenía que volver Pedro? ¿De dónde? De la zarandeada. ¿Sí? Mire cómo todo tiene un propósito divino, hermano, Aunque a veces pensamos y decimos: Señor, estoy sufriendo, estoy pasando por un tiempo de mucha presión, de mucha tribulación, estoy pasando por la prueba de fuego, todo tiene un propósito divino, ¿sí? Jesús le dice a Pedro: que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué significa esto? Que por causa de la experiencia que Pedro recibiera a través de esa zarandeada, él iba a venir y confirmar y establecer a los primeros cristianos que se convirtieron en su primer mensaje, en su primer discurso que nos enseña la palabra de Dios ahí en el Hechos capítulo 3. ¿Sí? En Hechos capítulo 3, cuando Pedro da su primer discurso y 3,000 personas se convierten, ¿sí? Él vino y los confirmó. En otras palabras, era necesario que Pedro fuera zarandeado. Yo no sé a cuánto les ha pasado que después de una buena zarandeada que recibes, ¿sí?, por alguna razón y con un propósito divino, pasaste ese tiempo de prueba, de tribulación, y resulta con que de repente te encuentras a un hermano, a una hermana o a un vecino que está pasando por la misma prueba por la que tú pasaste. ¿Qué acaso no nos sirve esa zarandeada que nos dieron, para poder confirmar a otros y para poder decirle a la gente: confía en el Señor? Vas a pasar, las pruebas no son eternas. ¿A cuánto les ha pasado así? Que de repente pasamos por una prueba y le decimos, y vemos a otro que está pasando por la misma prueba: descansa en el Señor, va a pasar la prueba. Y oramos por ellos, y después se cumple lo que dice la palabra. Y tú, vuelto de la zarandeada, ven a confirmar y establecer a tus hermanos. Por un lado, entonces, Job fue fortalecido en su fe y pudo ver a Dios. Antes lo conocía de oídas, pero ahora, a través de esa prueba, pudo conocer a Dios. Por eso es importante que le demos gracias a Dios por las zarandeadas. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por las pruebas? Pedro, por el otro lado, también después de haber negado al Señor, en un momento difícil fue compungido, su carácter fue cambiado totalmente, a tal punto que en ese primer mensaje pudo confirmar a sus hermanos, entendiendo y sabiendo que Dios es uno y en Él se conforma la Trinidad. Pero además que Dios es uno, nos confirma que es mejor depositar nuestra confianza totalmente en Él. ¿Sí? Además, una y otra vez el Señor nos enseña que nadie puede responder como Él lo hace. Él es la fuente de todo bien que recibe su pueblo. Dijo uno de los comentaristas, Matthew Henry, dijo al respecto: bienaventurados quienes tienen a este solo Señor como su Dios. Mejor es tener una fuente que 1,000 cisternas. Un solo Dios todo suficiente que 1,000,000 de amigos insuficientes. ¿Sí? En otras palabras, ¿en quién has depositado tu confianza? ¿En Dios o en tus amigos insuficientes? ¿Sí? Dios debe de ser, para el cristiano nacido de nuevo, todo suficiente. Pero a veces tratamos de apoyarnos más, ¿sí?, con aquellos que no nos pueden sostener. Pero Dios nos sostendrá en cualquier tiempo y en cualquier momento. En Deuteronomio 32:39, y termino con este versículo,
dijo Dios. Vean ahora, dice el Señor, que yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Sí? Ese es el Dios que es uno y a la vez es tres, en el que está conformada la Trinidad. ¿De acuerdo?